lo que he podido pues observar en personas externas es que muchas veces sabemos que es un libro y decimos, ah, sí, es un libro, pero en realidad pues tenemos idea de más o menos cómo fueron sus orígenes, cuáles son sus partes y todo. Entonces me pareció pues interesante como tener por lo menos alguna idea de este tipo de puntos, ¿cierto? Como de saber pues cómo fueron sus inicios, más o menos cuándo pues fue que pudimos tener contacto con los libros, cómo ha sido su papel a nivel pues del tiempo y de verdad cuál es esa forma de la anatomía más allá de una portada, carátula y hojas donde está el contenido. Y también me parece importante pues que cómo es que llega el libro al lector, pues la importancia que tienen las librerías, las diferencias con bibliotecas y cuál es el papel pues del librero frente a lo que es el bibliotecario, que es lo que pues, más parecido tenemos. Entonces, no siendo más, los dejo con Wilson Mendoza. Y Wilson, muchísimas gracias hermano por acompañarnos el día de hoy. Hombre, Andrés, a vos muchas gracias por tenerlo en cuenta. Digamos que a través de todos estos años que llevo como amante de los libros, que es una labor que se hace por vocación, porque muchos dicen que abrir una librería es una quijotada, algo que digamos que no es posible en este tiempo. A mí me parece algo maravilloso. Y bueno, empezando con la charla y con la temática, vamos a hablar un poco de los orígenes del libro. Pero yo creo que muchos de ustedes, pues someramente, eh, sabrían que el libro nació de una necesidad de comunicarse, de comunicar una sabiduría, de guardar una memoria. Y ante eso, pues la historia del libro puede ser una cosa inmensa. Hay que pasar por culturas, también por la aparición del alfabeto, eh, la invención de un lenguaje, eh, la invención del papel incluso. Después la reproducción de libros en serie, cuando se da en 1465 la invención de la imprenta. Pero bueno, hablar de la historia del libro sería, digamos, no tendríamos ni este día ni esta semana para hablar de lo que eso ha contribuido. Yo voy a hablar sumeramente de sus inicios en las tablas sumerias, de la iniciación del alfabeto y la necesidad del hombre de poder hacer que otros hombres y una comunidad sepan algo. Creo que a eso lo llamamos algo de sabiduría. De todas maneras, los orígenes del libro se remontan pues muchos tiempos atrás, antes de 2000 años antes de Jesucristo. Y muchas culturas han incursionado en ello. Como les digo, las inscripciones en piedra de las tablas sumerias fueron las principales, eh, fueron los primeros libros en descubrirse. De allí algunos pensaban que eran, pues sus inicios empezaban con las culturas, con las figuras rupestres encontradas en las cuevas, la imposición de manos en algunas paredes de las piedras, pero yo creo que esto inicia con el inicio de la escritura en esas tablas, más que esas imágenes que el hombre quería plasmar, pues como de su estadía en cierto lugar. Pero bueno, después empezó a llegar no solo la piedra, sino el cuero, el papiro, y donde se pudiera escribir, ahí el hombre trataba de escribir, como de comunicar y dejar pues en sus generaciones eso que ahora tenemos nosotros en las letras y en las páginas de un libro, esa información que iba acumulando en su cerebro y que quería que se supiera, porque el libro es perdurar un pensamiento, es una forma de comunicarse, es una forma de enseñar, pero también es una forma de aprender. Eh, iba a dividir, iba a dividir esta charla pues como en tres. Uno era esa pequeña historia del libro,
que les recomiendo a muchos parte de ese trabajo que hizo Irene Vallejo en El infinito en un junco, un libro que habla sobre el origen de la escritura, sobre el origen de esos materiales en donde se plasmaron esas primeras letras, esas primeras palabras, pero también una serie de anécdotas a través de la historia. Como les digo, es un libro de 400 y pico de páginas que nos quedaríamos leyendo durante semanas. Yo voy a hablar simplemente de eso y les recomiendo pues que el que quiera adentrarse en la historia del libro puede consultar pues muchos textos que se han escrito sobre el tema. Alberto Manguel también escribió un libro muy bueno y se ha dedicado a la historia de la escritura y de la lectura. Otros antropólogos también han hecho sus tesis en los orígenes de la escritura y obviamente tienen que tener el elemento donde esa escritura está plasmada. Entonces, esa era la primera parte de la charla, hablarles de la insondable historia del libro y lo que ustedes pueden consultar acerca de eso. La segunda es una preocupación, digamos, que ha surgido durante todos estos años de la práctica del librero. Esa era la tercera parte, hablar del librero, cómo se formaba y algunas anécdotas y características como que debía tener. Porque a veces incluso en las bibliotecas, a los bibliotecólogos donde he llevado los libros, les hablo de un canto y no saben qué es un canto del libro. Entonces, quiero empezar por hablarles de las partes externas del libro que contienen, pues todo el que haya manipulado un libro, simplemente abre sus hojas, descubre un texto, lee, se divierte, llora, se apasiona, pero esos elementos que están contenidos en la parte física del libro eh, tienen algo que ha evolucionado a través de los tiempos. Y antes esto es simplemente un taco de papel, como ven, un taco de papel engomado en la parte de abajo y forrado por un papel de un poco más gramaje, a lo que llamamos portada. Antes eso se hacía manual, empezaron las Biblias iluminadas y los códices mucho antes mucho antes de Jesucristo, empezaron con los códices y eran libros escritos a mano y eran forrados en piel de cordero, en piel de cerdo, y bueno, ahí empezó a configurarse. Ya a partir de la imprenta, cuando el hombre empezó a hacer libros en serie, empezó la técnica y ahora tenemos con este libro. De hecho, nosotros ya incursionamos en la edición y ya no veo un libro de la misma manera, porque en un libro veo la solapa, veo el lomo, veo los cantos, veo la diagramación, veo la caja del libro, que es donde están contenidos todo esto, las letras que conforman esas palabras, esas oraciones. Y para mí esto no es ni siquiera un invento, es algo que se debía dar y que se fue configurando a través de los años. Entonces empecemos con esas partes externas del libro, que son el lomo, esta parte en donde está consignado generalmente un logo símbolo de la editorial, el título y el nombre del autor. Está la portada, que está contenido siempre un diseño editorial, un arte, con el título del libro y el autor. Están los cantos, todos estos cantos, sella esta parte blanca, estos cantos, el inferior, el superior y el frontal, que en muchos libros antiguos el canto era martillado para darle un aspecto mucho más bonito al libro. Lo presionaban y lo martillaban y quedaba con una superficie muy, muy bella. Muchas veces lo pintaban y todavía incluso hay editoriales que pintan los cantos para darle un realce mayor al libro. Ya abriendo el libro encontramos algo, esta parte de acá, que es una solapa. En la solapa está consignado, pues a veces, generalmente estaba una parte del libro.
un fragmento que decía en rasgos generales que decía el libro. Ya después de algún tiempo, esa es una parte exclusiva para la biografía de quien escribe el libro, del ilustrador, del compilador, porque a veces es un conjunto, cuando es un libro de ensayo es una serie de artículos y entonces está consignados allí los nombres de los compiladores o los que participan en la obra. Esta solapa puede ser corta o larga, a veces abarca toda la dimensión de la portada. Bueno, tenemos la solapa posterior, que obviamente debe ser de igual tamaño de la primera, y si el libro no tiene solapas, pues obviamente iría solo hasta el borde del canto frontal. En ella generalmente se consignan algunas cosas como los libros publicados por esa editorial, los de próxima aparición y a veces algunas notas alusivas pues como al contenido del libro. Está la contraportada, es el embés de la portada, en donde generalmente se hace una sinopsis de toda la obra. Muchos no la tienen, simplemente tienen un dibujo o está en un plano de algún color y a veces no tiene nada. Para mí es muy importante que un libro tenga esto, porque pues como generalmente en las librerías venden los libros sellados, solo se pueden abrir en la biblioteca. Esto da cuenta de lo que representa el libro, si el libro te puede interesar o no. Y digamos que es un abrebocas muy importante para poder ver el contenido. Ahora vamos con la parte interna del libro, que son las guardas. Antes, incluso en las ediciones incunables, que son los libros escritos entre 1465 a partir de la imprenta y 1500, que fueron todos esos libros que se hicieron en esa primera máquina de Gutenberg, no tenían esta guarda. Como les digo, el libro fue configurando su estilo, su arte, hasta llegar a lo que vemos en este momento. Por ejemplo, me faltó hablarles de algo de la parte externa, que tienen algunos libros ya, y es esta fajilla, esta faja, que es desprendible, que tienen muchos libros. Esto es nuevo relativamente, y es una faja que le da importancia al libro, que hay comentarios de escritores, de eruditos en el tema, de admiradores de la obra, y a veces pues dice el libro más vendido de tal, tantas ediciones vendidas, 1.000.000 de ejemplares. A mí no me gusta mucho esto, porque es tratar de darle categorías al libro que solo se ven cuando uno ve el contenido o el índice del libro o la primera página o el prólogo, que allí vamos ya con este. Este es un libro, bueno, al final Asuntos de vida o muerte, es un libro de Henry Marsh que creo que muchos han leído a este autor. Y vamos a hablar de la parte interna. Hablábamos de las guardas, que las guardas pueden ser en color como el libro anterior, o es una hoja simplemente en blanco que le va a dar al libro pues como cierta presencia y cuerpo. Está la portadilla, que es esta primera. La portadilla solamente tiene el título del libro y el nombre del autor. Ahora viene la portada, que ya dice el nombre del autor, el título, la traducción, o habla del traductor, y tiene en la parte de abajo el logo símbolo de la editorial. Luego viene la parte del contenido, la parte de créditos, que es la página editorial o la página de créditos, en donde están consignadas algunas informaciones sobre el libro, sobre todo el copyright, que el copyright es, digamos, el sistema de derechos de autor por el cual ese libro no puede ser copiado de ninguna forma sin permiso del editor. Está también la edición, el número de la edición, el año, la editorial, el ilustrador, el diagramador, el año de edición y el ISBN, que el ISBN es una serie internacional que le da al libro como una numeración
que ningún otro libro puede tener ese código. Este es único, universal y nadie puede utilizarlo para crear otro libro. Bueno, ahí sigue una nota de agradecimiento. Ahí la otra página es un agradecimiento, simplemente se le llama así, es una página sola, en donde el autor agradece a alguien, a su familia, a su mentor, a sus amigos, lo consigna en esa página. Luego viene una especie de epígrafe, esto se llama epígrafe, y digamos que es una frase alusiva al contenido del libro, que puede ser una frase de otro autor, puede ser una frase de algún libro que vio, de la Biblia, de un libro de filosofía, y siempre lleva el nombre de quien la escribió o de dónde se sacó, si es un artículo de periódico, pero esto le da relevancia al libro y le da cierta importancia porque son frases en las cuales se inspiró el autor para escribir ese libro. Luego sigue ya el contenido, como ustedes ven, aquí en esta parte, que espero que lo vean. Les digo que si tienen alguna pregunta con respecto a esto, pues pueden levantar la mano y hacerla, que con gusto lo responderé. Esto que ustedes ven, este espacio donde está la letra, se llama caja, es la caja del libro, y es una parte equidistante de la parte donde empieza la encuadernación hasta el borde exterior, o sea, hasta el canto. También se cuida mucho de que no esté muy ligada a los bordes, por si hay que hacer un refile. Cuando estos libros se encuadernan, hay que refilarlos y ese refile debe quedar exactamente la distancia superior, la distancia de todos los lados debe ser generalmente igual. Cuando está muy pegada a la parte superior el refile, es que ya se ha dañado el lomo y lo han tenido que refilar o recortar algo. Entonces, esta es la caja del libro. Y ya, pues esa caja se respeta en casi todos los libros. En todo el recorrido del libro. Ya después al final está la parte de otra parte de agradecimientos al comité, al editor, al ilustrador. Están los apéndices, en este caso no, porque no hay apéndices del libro, pero los apéndices son informaciones adicionales a todo el contenido. Ahí está la bibliografía, que también para un libro técnico es muy importante porque cuando nosotros vemos una bibliografía extensa o una bibliografía que da cuenta de muy buenos autores, es que el libro está estudiado y está muy bien documentado. Y digamos que es una de las fuentes principales para decir si un libro académico tiene pertinencia o no dentro de cierta ciencia. La bibliografía es muy importante a la hora de catalogar un buen libro académico. Generalmente en los libros de narrativa como este, de crónica como este, no hay unos apéndices porque simplemente son una crónica o un libro de narrativa y no tiene una fuente de la cual se haya consultado. Bueno, seguimos con las partes del libro. Después de la bibliografía, los apéndices, los agradecimientos, viene una parte importante que se llama el colofón. El colofón es una serie de información en donde se agradece, en donde se dice el año de edición, el taller, en donde se hizo el libro. Por lo general, y muchas veces cuando un libro está muy bien hecho en un buen papel, dice en qué tipo de papel se hizo y cuál es el tipo de letra que se utilizó para ello. Si es una edición numerada, es decir, que es limitado, por ejemplo, de un libro que yo edité, saqué 100 ejemplares en tapa dura, numerados, e hice una ficha de agradecimiento a quienes colaboraron con el libro, y hice ejemplar de colección, edición numerada, ejemplar número tal. Entonces, ahí va consignado esa parte. Este, por ejemplo, tiene un código de barras que esos son otros elementos que han ido haciendo parte del libro, que son, digamos, algunas direcciones
para que la gente se remita a una canción, a una investigación, a una revista, o también un código de barras en donde están también parte de la información para complementar este tipo de cosas. Ya muchos de estos códigos de barras o QRs remiten a una serie de fotografías, a una canción, a una película, y eso es una de las cosas buenas que ha pasado con el libro. Eso, pues, yo lo llamo evolución bibliográfica. No sé si ese término esté acuñado, pero digamos que con los primeros elementos que tenía el libro, esto se fue configurando hasta hacer hay libros de lujo, por ejemplo, en donde la tapa dura, por ejemplo, en los libros de tapa dura, no tienen esas guardas, no, sino que la guarda va ligada a la parte dura del libro, y cuando lo abres, pues hay unas guardas bellísimas, hay una técnica que se llama marmoleado, que no tengo ninguno aquí en este momento, pero que es algo que hace el propio encuadernador, cuando la encuadernación se hace a mano. Bueno, hay un libro que quería mostrarles, y es un dato curioso, porque la primera imprenta que hubo hacia 1632 en Latinoamérica estuvo en Lima. Este es un libro facsimilar escrito en 1680, que se llama La imprenta en Lima, y da cuenta de todos los trabajos que se hicieron en Lima para Latinoamérica. En ningún país de Latinoamérica había publicación. Todo salía desde el Perú hacia todos los otros sitios. Ya en México fue, creo que el segundo con imprenta, y así los países de Sudamérica empezaron a tener ya, a producir sus propios libros. Bueno, no sé si haya alguna pregunta hasta ahora al respecto, con respecto a las partes del libro. Bueno, ahora vamos a hablar de la labor del librero. Como les decía ahora, el librero es una parte fundamental de un espacio como estos. Se hace por vocación. Digamos que la librería para mí es mi proyecto de vida, es un ejercicio, como lo es para muchos que tienen su propio emprendimiento. Y el librero se convierte en ese consejero, en esa persona en que alguien que llega buscando algo siempre confía. Y creo que en una librería, y esta frase la repito mucho, es una frase sacada de un libro de Mario Benedetti, bueno, tal vez acomodada, que en la librería tú encuentras respuestas a preguntas que todavía no te has formulado. Esa es una frase acomodada de un libro de Benedetti, pero que me resulta bastante buena para hablar de lo que uno puede encontrar en una librería, de las sorpresas, de la variedad, de la cantidad de temas, de la conversación que hay entre un librero y su lector, porque siempre he dicho que aquí en la librería no hay clientes, hay lectores. Y lo que hace un librero a veces ni siquiera es vender un libro, es recomendar un libro, es compartir una lectura. De hecho, la importancia de volver allí. Aquí hay médicos, ingenieros, abogados que vienen buscando algo. A veces ni siquiera saben qué buscan. Pero me parece muy interesante porque se establece una conversación casi de confesor. Yo tengo, digamos, muchos secretos que me han confiado muchas personas. Uno de ellos, por ejemplo, a manera de anécdota, cuando empecé en la Universidad de Antioquia, en la librería de la Cooperativa de Profesores, había ingenieros que eran eruditos en su área y que, bueno, todo lo decían en su teoría y todo era tangible, pero a veces ya no encontraban respuestas en lo tangible, y entonces empezaron a buscar libros sobre espiritualidad, y una de las frases primeras es que nos decían que no le vaya a decir a nadie que yo estoy buscando este libro como el Kybalión de los tres iniciados. Eh, Obviamente no voy a decir su nombre, pero empezaban a buscar respuestas en otras cosas. Lo mismo los grandes filósofos. Heidegger empezó a buscar
respuestas en el budismo y empezó a trabajar el budismo como fuente de sus teorías filosóficas. Y creo que eso nos pasa a todos. Yo tengo amigos lectores economistas que me compran siempre libros de psicoanálisis para tratar de entender esos cambios económicos. No sé cómo lo hacen, pero de todas maneras es el libro y las librerías te dan aristas en los que podés alimentar un discurso. Los médicos han leído mucha literatura. Yo, de hecho, en este momento estoy editando un libro sobre los discursos médicos desde el siglo XIII que estaban consignados en investigaciones en la Universidad de Salamanca. Se llama El encomio de la medicina, que pronto les llegará la invitación. Y bueno, hablando del librero y de los guardianes, porque hay algo muy bonito que hace un señor que se llama Vicente Quirarte, director de la Universidad Nacional de México, en donde habla de todos esos estados de una persona con respecto al libro. Habla del editor, habla del escritor, habla del librero, habla del bibliotecólogo, pero por última instancia le da toda la relevancia al lector, a ustedes en este caso, que son los que preservan, porque es que un libro sin lectores es algo que no tiene fundamento. Y creo que ahí es donde está el valor de este tipo de sitios. Ir a una librería, aunque eso ya se perdió por el comercio, por el mercadeo, es encontrarse con amigos. Y no solo amigos con los cuales creciste, son amigos que están ahí siempre contigo. El libro no envejece y se crea una familiaridad muy, muy buena con ese pequeño elemento que se convierte en alguien que puedes llevar bajo el brazo, que lo llevas a todas partes, pero también se crea una comunión muy bella con el que tiene esos libros en custodia, que es el librero. Y para mí eso ha sido como fundamental. Yo he tenido experiencias muy bellas y uno de mis grandes maestros fue en la Universidad de Antioquia, con el cual aprendí, yo creo que él me enseñó sin proponérselo, a cuidar el libro, a preservarlo, a tenerlo siempre a la mano de las personas que lo puedan necesitar. Y eso pues para mí ha sido de alguna forma fundamental en mi formación, porque he descubierto que uno no, a veces no necesita títulos para poder hablar con cualquier otra persona. He empezado muchas cosas, me quedé con los libros, me profesionalicé con los libros. De hecho, el hecho de ser buzo se lo debo a Julio Verne. Es una anécdota también, quería contar. Eh, el leer a Julio Verne, el imaginar esos mundos, esas geografías, esos relieves bajo el mar, a mí me dio pues esa curiosidad que sentí al tratar de conocer eso. Me hizo ser lo que soy ahora. Ahora soy instructor de buceo, incluso con Andrés. Hemos tenido varias experiencias muy bellas bajo el mar, con muchos alumnos. eh, y eso se lo debo a la lectura de Julio Verne, por ejemplo. Otra anécdota muy bella que quisiera contarles con respecto a la visita a librerías es algo que nos ocurrió en la Universidad de Antioquia hace ya mucho tiempo, en donde una psicóloga fue muy angustiada porque no encontraba nada que hacer, vivía sola con su gato, pero nos dijo que quería un libro o qué libro le recomendamos para salir como de cierta soledad que tenía. Y mi compañero le recomendó Los Rubayat de Omar Khayyam, que es un libro sobre la exaltación del vino, digamos, una mirada filosófica, pero también muy humana de lo que hace el vino en el organismo, en el cerebro. Y, y bueno, a la semana siguiente llegó ella feliz, diciendo que le habían dado cura a su soledad, que le habían hecho un bien muy grande. Entonces, eso para mí fue una enseñanza muy, muy grande, porque me enseñó que estos amigos que tenemos, los cuales me rodean, son amigos de todos ustedes. Y en la lectura es una fuente de conocimiento, pero no solo de conocimiento,
sino de encontrarse incluso a sí mismo a través de algún otro escritor. Entonces, pues no sé, ya esas son parte de esto. Podríamos hablar mucho, mucho tiempo, pero creo que ya viene, si alguien tiene alguna pregunta, me dijeron que esto estaba pues como limitado y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta eh, o alguna inquietud. Buenos días, Wilson. Mucho gusto, Santiago. Hermano, muchas gracias pues por asistir pues a un aula más de la universidad. Te quería preguntar, ¿qué crees que hace pues que una librería sea independiente y en tu percepción, pues en tu amplia experiencia, qué sientes que es como el valor, que la diferencia de asistir a otra librería, a una librería comercial, entre comillas? Bueno, yo creo que es la calidez. Es la calidez. Aquí hay personas, yo creo que todos ustedes conocen, y es Alfredo Constain. Ahí lo conozco desde que yo estaba en EAFIT, incluso algunas veces lo voy a pasar por la Universidad de Antioquia. Y yo creo que esa calidez, ese vínculo que se abre entre, como le digo, un lector y la persona que está al otro lado de esa lectura, que es el autor, pero también el que sirve intermediario entre el autor y ese lector, es, es, ese es cálido, es esa calidez, es esa compañía, pero también el ambiente que se siente, porque es que muchos me han dicho que las librerías de centro comercial son espacios sin alma. Y yo creo que una librería como estas, como Al Pie de la Letra, como El Acontista, como Palinuro, que queda en el segundo piso de esta librería, que es una librería de libros leídos, es la calidez, es la conversación, es la sonrisa. Pero también hay algo, y es que nosotros nos preocupamos por los libros que vendemos. Nosotros hacemos nuestra propia selección. Nosotros no estamos, digamos, sometidos a lo que los grandes grupos editoriales nos envían, sino que hacemos nuestras propias apuestas con bibliografía diferente, con autores, con narrativas, con ediciones y libros que no llegan. Por ejemplo, esta librería tiene un plus y es que nosotros importamos libros que usualmente no llegan a las librerías, digamos, comunes, que son las de centro comercial. Entonces, a mí eso me ha dado pues el contacto con otros editores, el visitar ferias, digamos que eh, me ha dado algo muy bueno y es darle un plus, darle una diferenciación a la librería, que es eso, el tener cosas como muy diferentes, pero también el preocuparnos por las necesidades de las personas que llegan. Y es esa conversación, esa dialéctica que se hace entre librero y lector. Bueno, Wilson, yo tengo una pregunta. Sí. Ahora pues, con la evolución de la tecnología y que ya todo se ha digitalizado, la pregunta mía es, esa cultura del libro que anteriormente, hablando pues de los 90, uno solo iba a bibliotecas o uno iba a comprar sus libros y leía, ahora ya hay mucho libro digital. Ujú. ¿Qué impacto ha tenido la literatura digital y qué diferencia hay en la parte emocional? Pues si lo has logrado saber o alguno de tus lectores te lo ha contado acerca de leer un libro en físico y leerlo en digital, y si el impacto de la literatura digital ha disminuido el rendimiento de las librerías. Bueno, yo creo que estos dispositivos electrónicos le han dado a la lectura un nuevo canal. Yo creo que es un nuevo nicho de lectura y hay nativos digitales que no leen sino en digital. De hecho, cuando empezaron a salir los lectores, como Kindle, Papire y otros dispositivos que no son nuevos, eso empezó a salir casi en el 75, empezaron a salir cuando empezaron a funcionar pues todos los computadores, sino que se vio hace más o menos unos 15 años. Amazon, por ejemplo, dijo que en 5 años los libros se iban a acabar. Y en menos de 3 años, cuando dijo eso, abrieron un montón de librerías físicas. Entonces, eso es, pues no sé qué pensar acerca de eso. El que alguien
que haya inspirado el pensamiento de acabar con los libros físicos, haya abierto librerías físicas. De hecho, en este momento ellos hacen libros por demanda. La gente no le, pues a muchas personas, incluso nativos digitales, cuando encuentran el libro, en vez de su lectura digital, se quedan con el libro. Pues nunca se descarga, sí, pueden tener hasta 3.500 libros en un solo dispositivo, digamos que el consumo de papel es mínimo. Yo creo que lo que nos ha afectado mucho, mucho al sector es la falta de insumos, más no esa cultura digital y esa lectura en dispositivos. Porque como te digo, las bibliotecas empezaron a comprar, también es una de esas anécdotas que me ha tocado vivir en EAFID, en la Antioquia. Entonces, las bibliotecas empezaron a comprar bibliotecas digitales por una cantidad exorbitante, pero los muchachos no las consultaban. Eran muy pocos, el índice de consultas digitales era muy bajo. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a comprar libros otra vez. Eh, y como te digo, eso le pasa también a los lectores que me cuentan, no, es que yo no soy capaz de leer en esas tabletas, es que no soy capaz de leer y eso que todo el tiempo ya tenemos el celular. Vos vas en el metro y yo creo que el 60% de las personas está leyendo un, un celular, un dispositivo digital. Son 2 o 3 personas entre 100 que ya están leyendo, o sea, pero bueno, las campañas que se han hecho en la fiesta del libro, eventos del libro, las campañas que se han hecho aquí en Medellín han sido las mejores incluso de Colombia, siendo Medellín pues una de las ciudades lectoras en Latinoamérica, pero todavía pues obviamente falta. Como te digo, lo que nos ha, digamos, mermado pues como el índice de lectura son los precios de los libros. Y por eso pues, tenemos que empezar a trabajar con bibliotecas y con instituciones para que esa línea de lectura no se pierda. Pero no ha afectado mucho en realidad, no ha afectado tanto el hecho de la lectura digital en esos dispositivos. Perfecto. Muchas gracias, Wilson. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Sí, Andrés, yo tengo pues como una intervención que hacer. Inicialmente, Wilson, muchas gracias pues por acompañarnos en este espacio, como ya te han mencionado. Yo confieso que tengo una profunda admiración por tu profesión. Creo que te envidio. Ser librero, hablar de libros, tener la posibilidad de leer, eso es envidiable. Te voy a hacer una pregunta o dos preguntas. La primera es acerca de la traducción. Yo siempre he tenido como esa inquietud y yo obviamente pues como de mi lectura empírica hay veces no sé cómo escoger un libro porque he visto e incluso he escuchado que el solo hecho de hacer una traducción de un libro es casi que volverlo a escribir. Eso es un arte en sí mismo. Ajá. Y hay veces, pues incluso escritores tan famosos como Cortázar se dedicaban a traducir. Sí. Y, y hay veces uno no sabe cómo hacer esa elección. Yo recientemente me leí una versión del Doctor Chivago con una traducción muy, muy hermosa, pero fue porque el librero me la recomendó. Entonces Ujú. uno muchas veces no sabe cómo elegir esas traducciones y no sé si tengas algo al respecto que decirme. Y la segunda pregunta es una inquietud y una curiosidad porque es que siempre que uno ve o me encuentro con una persona que lee mucho, a mí siempre me gusta preguntarle sobre uno o dos libros que le hayan parecido pues como muy trascendentales o que quiera recomendar. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, con respecto a las traducciones, un amigo librero con el cual empecé yo a trabajar decía que las traducciones son como una colcha de retazos. Es decir, las personas que están leyendo o se dejan guiar o ven los errores, pero sin embargo leen todo el libro y pueden leer un libro mal traducido, puede leerse a veces como por partes.
También recuerdo otra frase de un gran lector, abogado, que ya no está con nosotros, Eugenio Prieto. Él decía que los libros tienen música y a las traducciones se les nota la música. Antes había muchos problemas de traducción en los libros académicos porque ni ponían a traducir a alguien que solo sabía inglés, pero no estaba contextualizado con el tema. Lo mismo pasa acá. Eso que hablaste de Cortázar, lo iba a mencionar más adelante, pero lo traigo a colación porque Cortázar es el mejor traductor de Poe, por ejemplo. Y él se dedicó a escribir, pero era un literato, era un narrador, era alguien que contaba historias, que construía. Y cuando encuentra a alguien al que admira en otro idioma, yo creo que esa alcanza a plasmar lo que lo que el escritor en su lengua original trata de decir. O sea, le pone la música que el libro necesita. Encontrar buenas traducciones también es encontrar buenas editoriales. Un libro de Alianza, de Gredos, de Impedimenta. Ya hay muchas editoriales que están haciendo muy buenas traducciones y ahora, en este tiempo, hay mejores traducciones que las que había en ese tiempo, que eran 3 o 4 editoriales líderes en esas traducciones, que eran Gredos, Herder, Alianza y una que otra, Orbis, que también era de la línea de Gredos, pero no había más traducciones, o sea, se hacían traducciones en México, se hacían traducciones en Argentina, se hacían traducciones en España, editoriales que sacaban como Panamericana, aquí en Colombia, que eran simplemente duplicados de obras que ya habían sido hechas, y en esa copia cometían errores en cuanto a la gramática. Entonces empezaron en definir una buena traducción es encontrarle eso al libro, es encontrarle una línea que va con el texto, que no te hace perder, que las palabras son claras, que las frases y las oraciones se unen bien, que no hay problemas de puntuación, porque muchas de las traducciones, como te digo, las hacían personas que no conocían el tema o no eran muy lectores, simplemente eran traductores y entonces tenían errores gravísimos. Hay editoriales que no las recomiendo, a menos que sea para un estudiante que quiera presentar un trabajo y quiera leerlo rápido. Eh, pero si solo hay una traducción de un libro del extranjero o de cualquier otro, de Bartleby el escribiente, que es uno de los que le quería recomendar, vas a encontrar traducciones. Hay una que es de Borges, hay otra de Juan Gabriel Vázquez que tenemos acá, que son muy buenas traducciones. Pero hay en ese libro traducciones que yo digo, no, vos que sos buen lector, no leas esa porque te hace perder el sentido de todo el texto. Reconocer eso, pues obviamente es con el tiempo, o sea, leer. Yo comparo incluso cuando llegan libros a la librería del mismo título en otras editoriales, los comparo, cambian un sinónimo por otro sinónimo, hay unos que son más acordes al texto, pero uno simplemente, digamos que eso lo va percibiendo a través de la práctica, a través de la experiencia. Bueno, y ahora 2 libros para recomendar que a mí me han marcado la vida y yo creo que he regalado ese libro mucho, mucho. Uno es Bartleby, el escribiente de Herman Melville, el que escribió Moby Dick. Ese es un libro que se lee en un día, que se lee en una sentada, pero es un libro tan profundo en su contenido, es una narrativa tan limpia, tan bella que provoca leerlo y una y otra vez, y siempre va a encontrar uno cosas diferentes. Otro libro que me marcó es el de Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y es esa dualidad de personalidades, es jugar como con ser uno o con ser otro, con la comprensión de la vida. Ese es otro libro que yo recomiendo siempre, es un clásico ya, pero yo he estado muy marcado por la literatura fantástica, siempre me ha gustado. Estos 2 pues son de corte de ficción, uno es más fantástico que el otro, pero aún así los libros te enseñan a ver la realidad que vivís como de otra manera, y eso es lo que me gusta de este oficio, que yo vivo soñando, pero también vivo preparado, eh, con,
como con el riesgo de configurar un pensamiento o de configurar mi pensamiento a través de las lecturas. Hay gente que vive, que sigue ciegamente los pasos de un escritor, de un filósofo, de un psicólogo, pero más que eso es dejarse permear por otros puntos de vista y configurar tu propio pensamiento. O sea, esos dos libros los recomiendo a ojo cerrado, pero hay otros miles de libros, diría miles, que puedo recomendar con muchas temáticas, y eso depende de lo que tú vengas a buscar a una librería. Sí, O Fabián, perdón, Andrés, ¿sí respondí tu pregunta? sí. ¿Y la del profe Fabián quedó resuelta? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la respuesta. Veo que ahí Carlos Vallejo tiene levantada la mano. Sí, sí, muy buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, muy bien. Bueno, don Wilson, muchas gracias por este compartir de la experiencia en su oficio. Yo también me uno a la manifestación de Fabián, y es que es un oficio admirable el de ser librero. Pues yo solamente quería compartir pues algunas dos experiencias y hacerle pues una pregunta. Pues la primera experiencia ahí es, pues yo no era un gran visitante de librerías independientes, y con el afán que mantiene uno, sobre todo pues en nuestro quehacer como médicos para resolver las inquietudes. Generalmente necesitamos es libros de entrada y de salida para poder resolver situaciones de nuestra labor, y muchas veces el paso por librerías pues independientes o no independientes, pues por lo menos en mi caso era esporádica. Hace algunos años, y sobre todo pues con el nacimiento de mi hija, pues ha sido muy bonito el llegar a una librería, y más que hacer una búsqueda puntual es tratar de perderse en la librería. Y yo creo que la mejor guía que uno tiene para poder perderse en la librería es el librero. Y yo creo que esa es también la labor del librero, pues, y es ayudarlo en ese bosque de libros, en ese laberinto de libros, a encontrarle un muy buen libro. Entonces el librero casi que se convierte en un confidente de lo que uno, de sus deseos, de sus pensamientos. Pues lo digo, es como de quien va a hacer la consulta y la solicitud para obtener un muy buen resultado, ¿ah? De eso que tú estás comentando, como el mejor, la mejor expresión de lo que se le puede dar a uno, no solamente el librero, sino también ese libro que va a encontrar y que finalmente va a leer. Y pues de ahí me encontré con dos cosas. Primero, con dos libros que a mi modo de ver son espectaculares. No son libros que pudieran ser tanto para adultos, pero que están más para niños, y son libros ilustrados. Uno de ellos tiene una película y es un corto, y es Los fantásticos libros voladores del señor Morris Lesmore, que es también la vida de un librero, que es muy bonita, y que si no se la han visto, yo se la recomiendo la vean, o si no, que la lean. La leo muchas veces con el libro, lo leo muchas veces con mi hija, y pues es una cosa espectacular. Bueno, y el otro es uno que me encontré recientemente en Bogotá, en una librería independiente, en una muy buena recomendación de un librero. Es un libro en inglés, y es el de El fantasma, el pequeño fantasma que era una colchita de retazos. Es un libro muy lindo también para leer en voz alta, y habla acerca de las diferencias en nuestro mundo, y las diferencias entre las personas, y de la riqueza que tenemos, que es finalmente las diferencias. Entonces esas eran pues mis experiencias y las he encontrado y me he perdido
en librerías independientes, y yo creo que la diferencia, y eso, pues además de la calidez que tú mencionas, pero definitivamente la preparación del librero es una cosa que pone la marca y la impronta de la librería independiente. Y quería hacerte la pregunta también ahí, y es, ¿qué tanto de lo que recibe un librero termina leyendo un librero? Muchas gracias. Bueno, Carlos, gracias. Ahí dijiste cosas muy, muy buenas. Y como anécdota también, los libros infantiles se los vendo a veces más a adultos, a ilustradores, a gente que le gusta la lectura que a niños. Obviamente ellos los comparten, pero bueno, digamos el librero tiene que permearse de todo lo que llega a la librería, de los libros de economía, de los libros de historia, de los de psicología. Es una parte muy integral y yo creo que eso también me ayudó a darme cuenta de que yo estudié muchas profesiones, estudié química, estudié psicología, estudié filosofía, hice varios cursos de administración, pero, pero en los libros encontré todo lo que quería. Si quería algún tema especial, pues me iba a la anaquel, sacaba un libro, a veces me hacía una pregunta y hacía bibliomancia, es decir, me hacía una pregunta, cogía un libro, pensaba en un número, abría esa página y ahí quizá encontraba alguna respuesta. Pero nosotros tenemos que leer absolutamente de todo. De hecho, hay un amigo que decía que los buenos libreros se vuelven libreros solapados, porque solo leen las solapas. Eso me pareció muy curioso, pero sí, el libro que nos gusta lo leemos completo, pero pues que nos apasiona y que nos gusta. De hecho, nos gustan todos los libros, pero hay libros que uno no leería y un librero es un mito que se lea todos los libros que hay en la librería. Pero sí tiene que permearse de cada temática, si es de autoayuda, si es de economía, si es de administración, si es de filosofía. De hecho, a mí me encanta leer los índices de los libros de filosofía y psicología. O sea, me encanta ver qué aristas tienen para recomendarle un libro de filosofía a un médico, a un abogado, a un ingeniero. Y eso da mucho resultado, porque es que te metes con el contenido del libro y es una queja que yo tengo con respecto a los libreros de centros comerciales o a muchos libreros que simplemente venden el libro por impulso. Ah, ese es el que más se vende. Pero no se meten con los contenidos de los libros. Y cuando a mí me mencionan un tema, les saco 15, 20 libros de diferentes temas, pero que tocan ese tema que él está buscando de manera particular. Entonces, son los contenidos, a veces más que la edición, es el contenido del libro. Y nosotros, pues obviamente tenemos que nosotros podemos leer más libros que cualquiera, porque tenemos que leer una parte de cada uno de los libros que llega, de los libros de aventuras, de los libros para niños. De hecho, leemos imágenes porque hay muchos libros que son solo imágenes, los libros de arte, los libros de estética. Entonces, estamos leyendo todo el tiempo, pero contestando a tu pregunta, primero leemos muchísimo. Y segundo, si nos interesa, obviamente, atender bien a nuestros lectores. Y lo otro es que sí, leemos lo que nos gusta y nos apasiona. Como te digo, yo estoy matizado por la literatura de suspenso, por la literatura fantástica. Yo leo mucho a Poe, leo mucho a Lovecraft, leo mucho a Asimov, a Stanislav Lem, y me gusta muchísimo. Ahora hay muy, muy buenos cuentistas porque el género del cuento me gusta mucho, porque aprendí que el cuento lo puedo acabar en una mañana, lo puedo acabar en una tarde y me da tiempo para seguir leyendo y zapoteando los otros libros que tengo, de los cuales vivo, de los cuales se mantiene esta librería. Andrés, ¿tendrán alguna otra pregunta? No, no veo más manos levantadas. ¿Y cuánto dura esta conversación? Porque podemos hablar muchísimo. No sé, profe, pues entonces si ya no hay manos levantadas y ya pues falta un minuto para las 8, no sé si el profe Fabián autoriza dar terminada la charla de hoy. Sí, de acuerdo, ya veo pues que no hay más participaciones. Wilson, nuevamente muchísimas gracias por participar en esto. Para nosotros es importante nutrir esto con temas diferentes a la medicina y sobre todo pues viniendo un experto. Muchas gracias y un feliz día para todos. Yo sé Bueno. lo que sí quiero decirles, Fabián y Andrés, es que este tipo de conversaciones son las que yo quiero tener dentro del espacio de la librería.
Esto pues puede ser virtual, pero este tipo de conversaciones con ejemplos, con cosas, podría ser tomándonos un café, y si alguna vez quieren hacer una tertulia, yo invito el vino o el café, y hacemos una tertulia sobre lo que ustedes quieran acá. Yo podría aprender mucho, y podría aportar muy poco a lo que ustedes saben, pero me gustaría mucho que alguna vez tuviéramos una reunión acá en la librería, cualquier hora que puedan ustedes. Aceptada la invitación. Yo creo que cuadramos con Andrés. Listo, me avisan. Bueno, pues. Y, bueno, Wilson, muchísimas gracias pues por acompañarnos y pues a todos espero que les haya gustado la charla que nos dio el invitado hoy. Bueno, y haciendo publicidad, pues la librería Gramata queda por la 4ª Brigada y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues. A ustedes gracias, hasta luego, que estén muy bien.